Buenos días a los jóvenes del grupo D6AD. Continuamos con la clase de introducción al sistema penal acusatorio. Este es el tercer video de la clase de hoy domingo 23 de mayo de 2021. Continuamos con la audiencia inicial. Ya su compañera, la señorita Cruz, ya escribió en la pizarra, desglosó cuáles son las audiencias que se llevan a cabo en esa audiencia inicial. Tenemos el control de legalidad de la detención. Aquí el juez va a analizar, cuando esté recibiendo al retenido que le envía el Ministerio Público, si se cumplieron con los requisitos de la flagrancia, si hubo flagrancia real en su detención, o si se cumplieron los requisitos para el caso urgente para que el Ministerio Público lo haya mandado a detener. Es lo que se va, a grosso modo les voy a decir que se ve en cada una de estas audiencias. Si en el caso de que hubiera violación y no habría flagrancia, no había flagrancia, el juez lo suelta desde aquí al detenido. ¿Por qué? Porque se está violando su libertad. Lo detuvieron y no había flagrancia, no se están cumpliendo con los requisitos. Por lo tanto, va para afuera, independiente que estando fuera continúe con lo que sigue. Por eso es muy importante la flagrancia, la detención, que se cumplan con esos requisitos. Porque desde aquí lo pueden soltar y que se vaya a su casa. Independientemente que hayan elementos y todo, pues eso es, pues, el Ministerio Público tiene que cuidar mucho este aspecto, pues. Después tenemos la formulación de la imputación, donde el Ministerio Público está ya en la sala, lógicamente, esa audiencia se lleva en la sala de oral. Tiene a su derecha al imputado, en ese momento ante el juez de control, le hace saber de la denuncia o la querella que obra en su contra, de la imputación que obra en contra de la persona. Le va a decir el día tal, a tal hora, la señora tal vino a presentar una denuncia por el delito tal que le imputa a usted, y que desde los hechos consiste que el día tal usted llegó a su casa, la amenazó, la golpeó y se salió y le entero de lo que, o sea, es la comunicación que le hace el Ministerio Público al imputado de lo que obra en su contra en la carpeta de investigación. Ya una vez enterado, el juez le va a preguntar al imputado. ¿Qué le va a preguntar? Muy bien, que si quiere declarar. Y él puede declarar en ese momento, pues ya le hicieron saber qué hay en la carpeta en su contra, o reservarse el derecho. Es un derecho que tiene él a no declarar. No, él se declara para defender. Eso todavía está. Bueno, hay otras cosas, pero ahorita es ver en qué consiste cada una de ellas, porque hay salidas alternas. Por ejemplo, el procedimiento abreviado, donde uno de los requisitos es que tú aceptes tu culpa, pero hay otros, no es para cualquier tipo de delito. Tienes que reparar el daño, tienes que saber en qué consiste ese procedimiento abreviado y tienes que renunciar a tu derecho a irte a juicio. Y ahí tú estás aceptando y tiene que haber también en la carpeta elementos que sustenten la acusación. No es nada más yo fui y no, para que entonces te puedan poner una sentencia mínima. Bueno, entonces, independientemente si declara o no, la siguiente audiencia, la 4, que se menciona, solicitud de vinculación a proceso. El Ministerio Público le va a solicitar al juez de control que se le vincule a proceso al imputado y le va a explicar los motivos legales de su petición.
Y una vez que termine el Ministerio Público, le preguntan al imputado, el juez, ¿quiere que se le vincule ahora o en el término de 72 horas? Que es el que marca legalmente la Constitución. O bien él puede pedir la duplicidad, 144 horas, si es que va a ofrecer datos de prueba para desvirtuar los elementos que tiene el MP por medio del cual está solicitando su vinculación al proceso. Pero, ojo, si le dicen, no, resuelva ahora mi vinculación, se lo pueden vincular y ya pasa a otra audiencia. Pero si dicen en las 72 horas, lógicamente no se van a quedar 3 días allá. Tienen que ver, aplicarle una medida cautelar para que no se vaya a ir y garantice que dentro de 3 días va a estar aquí. Así como puede ser el fresco bote, que lo pasen a la cárcel, o puede ser que le apliquen algunas de las medidas que nos señala el Código Nacional. ¿Por qué? Porque no hay un término, o sea, ahí se suspende la audiencia, regresan a los 3 días para continuar esta audiencia, por el principio de continuidad. ¿Y qué va a pasar si regresa y le dictan la vinculación? Bueno, tienen que resolver ahora la medida cautelar porque ya se va a acabar la audiencia. ¿Y cómo vas a garantizar que pues si ya le dictaron la vinculación a proceso, él queda sujeto a proceso desde ese momento que le dictan la vinculación a proceso? ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya se dictó vinculación y empieza la audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público puede hablar, no, pues yo solicito la prisión preventiva. Y el abogado va a decir, no, ¿por qué? O sea, la prisión preventiva, pero tienes que, tu Ministerio Público, justificar por qué estás solicitando eso. El señor no tiene domicilio aquí. Se puede ir y, o sea, eso se tiene que plantear al juez. En la defensa va a decir, no, un momento, señor, si tienes más, tiene un trabajo aquí, pero tienes que acreditar con una constancia, tienes que ir preparado con tus datos de prueba para demostrar que no le vayan a aplicar ese y quieran dejarlo adentro hasta que se termine el juicio. Y si en el juicio lo condena, pues sigue para largo, ¿no? Y por último, la fijación de las medidas, la fijación del término para que el Ministerio Público pueda concluir su investigación complementaria. O sea, esa carpeta que ya tiene el juez de control tiene que continuar su investigación y la tiene que rendir en el término que diga el juez. Ya una vez que llegue ese término y el Ministerio Público ya concluye su investigación, ahí estaría terminando la fase complementaria. Pero ahí tendría el Ministerio Público, acuérdense que vimos 3 cosas, que puede entre esas 3 sobreseer o sobreseer parcialmente, ya sea en un caso una persona no va a acusar, pero sí puede formular su acusación. Y cuando decide formular su acusación, prepara su acusación por escrito y se la presenta al juez de control. Con eso se estaría abriendo, ¿qué? La etapa intermedia. ¿Está claro? Bueno. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Vamos a ver siempre. A ver, Eduardo Ramón. Entonces ya quedó claro el 307. Te vuelvo a preguntar, Torres, esta audiencia inicial, ¿en dónde se ubica? Muy bien, vamos a ver el artículo que sigue, que ya, bueno, los artículos subsecuentes, jóvenes,
son lo que explican, lo que ya les acabo de explicar a grosso modo, pero ya en el Código Nacional, a partir del 308. A ver. O sea, detenidamente, nos podemos dar cuenta que en esta audiencia inicial se llevan a cabo las audiencias denominadas. Cuando hay detenido, se agrega esta, que es el control de la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar por parte del imputado, la solicitud de vinculación a proceso que hace el Ministerio Público al juez para que sujeten a proceso al imputado. Después la solicitud de medidas cautelares y la solicitud y fijación del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Bueno, cuando no hay detenido, son 5 las audiencias, ya que no se celebra la de control de legalidad de la detención. Al respecto, en este caso, la persona indiciada comparecerá ante el juez de control en cumplimiento a una posible orden de aprehensión que éste obsequiará o un citatorio en fechas oportunas. Una vez que esté presente ante dicho juez, se dará entonces inicio a la audiencia de formulación de la imputación y las subsecuentes anteriormente señaladas. Bueno, a continuación se citarán los artículos y contenidos de cada una de esas audiencias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos el 308 que nos habla precisamente de esa primera audiencia, que es la de control de la legalidad de la detención. ¿Alguien en casa que nos ayude a leer, por favor? ¿Alguien en casa, por favor, que nos ayude a leer el 308? Lo leo, profe. A ver. Inmediatamente después de que el imputado detenido en fragancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se procese a la formulación de la imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que él nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinarla y examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse justificada a derecho o decretar la libertad en los términos previstos de este código. Ratificada la detención en fragancia, caso urgente y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Muy bien. Entonces, esta audiencia, cuando hay la puesta a disposición de manera directa de un detenido al juez, ya es ganancia, se manda a que se, o sea, hace presente los Oportunidad para la diputación a personas
Es decir, esto muy bien. Entonces, está la Constitución es cuando el público orden de su responsabilidad y lo resiste más. Dice solo en el artículo 2 de la Constitución y el artículo 16. En este caso son que el ministerio responsabilidad de dar los derechos por razón puede recurrir a la autoridad judicial y a lograr contable que no tengo que dictarlo. No, lo lees, se lo puedo decir. Sí.
Y sí, debe de ser la España, de respetar esas sí, otra cosa, no, gente, vamos a ver, solo en caso que cuando se trate de es un requisito. Tiene que haber una fundada, bonito se quiere siempre que no se pueda ir un mes. O lugar alejado, ya está poniendo los casos de las que eso es mi sola detención, pues gira por el avión. Bueno, con el 311. ¿Qué pasa, por favor? Jóvenes, los de casa quieren apoyar al coronel, por favor. Puedes,
Oportunidad de cada acción, este control en caso de que en caso de que decida eso va a ser utilizado si un manifiesta su deseo de declaración se re cuando sus declaraciones excesivamente sí, antes de la recepción de todas obligar para resolver regulación clara. Declarar puede pasar con una vez el imputado por haber ordenado su por haberse ejecutado su detención por detención y habilitar fue defendido sus derechos fundamentales dentro del proceso de conocer sobre la palabra agente público que ponga la sociedad de su función para intervención salvo de control de los supuestos no te vas los supuestos no lo marca también la constitución del 20. Vamos al artículo 20. No,
En caso de continuamos leyendo 113. Porque ya para declarar no. Párrafo si resuelva su plazo de 72 horas o dicho plazo de las horas marca la ley ya queda esta proceso que va a la acusación público es directo
ya acusado. Pues pero eso lo pasa. Acá no quiere sacarlo, no quiere escribir. ¿Para qué? Porque lo gente y lo así es más fácil. Aquí alguna pregunta. Joven, casa, pregunta y no todos, una o dos personas. Por favor. Está examen, la está preso eso, 72. Desde una educativa son de defender, pero cosas de el 6 infractor se permite por el resto era se vuelve a subir clase de hoy por